a todos. Jorge, Parchi, John, agradeceros hoy vuestro tiempo para estar con nosotros en tu Playbookcast. Y yo voy a dejar a Álvaro que modere, porque yo realmente hoy estoy aquí con la libreta y con el boli para también tomar notas y apuntes y aprender un poco de vosotros, porque todo este tema del Web3 a mí me queda un poco lejos. Y Álvaro es la persona del equipo de tu Playbook que sí que maneja mucho mejor todos estos temas. Así que yo desaparezco de pantalla y dejo en manos de la sesión de Álvaro. Y nuevamente a los tres, oye, agradeceros mucho vuestra presencia. Ya Álvaro os introduce a todos y a todos los que estáis ya conectados, pues oye, agradeceros que estéis aquí con nosotros y oye, que como yo aspiro, pues que vosotros también aprendáis mucho hoy. Muchas gracias. Ahora sí, después de los problemas técnicos que teníamos para conectarnos, buenos días, bienvenidos a todos una vez más a una sesión de tu Playbook Class. Y regresamos, la verdad, que en otoño, después del descanso que nos hemos tomado en verano, pero bueno, que ya casi que nos va quedando un poco más lejos a todos, más que otra cosa. Pero bueno, lo hacemos para hablar de Web3, que era algo que teníamos pensado en su momento como una sesión que podíamos. Yo lo planteé llamarlo una sesión de Web3 para dummies, entendiéndonos a nosotros dentro de ese mismo grupo, ¿no? Porque somos los primeros ignorantes también sobre el tema, o por lo menos no tenemos tantos conocimientos como los expertos que tenemos aquí. Es algo que al final creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, tanto para contarlo como para aplicarlo, depende del lado en el que estemos de la industria del deporte o de otras industrias en las que todo este al final todas estas tecnologías y herramientas tienen una aplicación, pero bueno, para eso traemos hoy aquí a los tres expertos que son quienes de verdad están a la vanguardia y son quienes estáis liderando un poco pues todo este ecosistema en España, ¿no? Entonces tenemos a Jorge Snura, que es exfundador y es consejero de Mad Lions, para quien no lo ubiquéis, y que ahora es cofundador y director general de Turing Capital. Así que un placer tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, el placer es mío. A Pachi Barrios también, que es cofundador y director de operaciones de Champion Games. Bienvenido, Pachi. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y por último, John Fatelevich, cofundador y director general de Estadio Plus, que también recientemente presentó su nuevo acuerdo con la Liga. O sea que encantado de tenerte. Gracias, Álvaro. Un placer. Y nada, por contextualizar, y porque al final yo creo que también es un poco importante empezar por el principio, porque hablamos de Web3, pero es verdad que Web3 nos puede sonar un concepto que puede ser un poco más desconocido, de que no sabes muy bien el origen, que al final Web3 no es más que lo que se ha denominado un poco como la evolución del Internet actual, ¿no? Si la Web 1 es ese primer concepto que gira en hiperenlaces, en Internet de los 92.000, los blogs, los foros, primeros portales, webs estáticas, pasivas, llegas a la Web 2, 2005 más o menos, ¿no? Aparecen las redes sociales, aparece el like, aparece Facebook, Twitter, YouTube, al final el usuario crea, ¿no?, su propio contenido, participa de forma activa, hay un poco esa co-creación, ¿no?, más o menos dentro de lo que es la web. Y ahora llegamos a la web 3, que es lo que se entiende como es Internet un poco basado en la supuesta, vamos a llamarlo democracia, ¿no?, que trae la cadena de bloques, la tecnología blockchain, una web que aspira a ser, o ese mantra aspiracional es que aspira a dar más poder y a descentralizar un poco todas estas operaciones, y parte de esa premisa que al final es también tener un poco de dependencia, pues oye, de criptodivisas o de otra serie de activos, pero de restar poder a esas grandes plataformas que hasta ahora son las que están controlando la información. Entonces, si te lo pregunto un poco a grosso modo, ¿no? Para cualquiera de los tres que queréis responder, pero si podemos decir que la web 1 son los links, la web 2 son los likes, la web 3 son los tokens, ¿o cuál es la parte más característica de esta web 3? Bueno, voy primero. Venga, John, dale. En resumidas cuentas, diría que es el Internet del ownership, ¿no? Es el Internet en el que vamos a poder ser los dueños de esos activos digitales. Hasta ahora esos activos digitales no éramos los dueños, estaban guardados en otras plataformas de terceros y bueno, si esas plataformas desaparecen, digamos que esos activos digitales desaparecen junto con ellas. Y en el mundo del deporte es fantástico porque hasta ahora lo que te podías comprar de tu equipo de fútbol, por ejemplo, era la camiseta, ¿no? Y es casi lo más valioso que te podías comprar. Ahora, en el mundo digital no estaba muy claro qué era. Ahora te puedes comprar la camiseta de tu equipo de fútbol y, por ejemplo, en 3D para tu avatar. Luego hablaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero te compras una camiseta en 3D para tu avatar y es tu camiseta para siempre. Por supuesto, depende
qué avatar y en qué plataforma lo utilices, pero es tu camiseta, la puedes guardar y la puedes utilizar cuando tú quieras. La puedes vender, la puedes alquilar y muchas otras funcionalidades que irán saliendo. Jorge, dentro de esta nueva red, al final, ¿qué entra dentro de la Web3? O por lo menos, ¿cuáles están siendo las principales funcionalidades que son las que, como comentaba John, las que más se están desarrollando, tanto dentro como fuera del deporte, ¿eh? O sea, al final lo que tú identificas que está teniendo un mayor recorrido por ahora en esta primera fase. Bueno, en esta primera fase lo que ha tenido y está teniendo un mayor recorrido de lejos, además, son las finanzas descentralizadas, ¿no? Porque al final es un caso de uso pues, muy claro, ¿no? Al poder, digamos, tener esa accountability de valor y transferir valor. Y luego, por otro lado, pues es un problema, ¿no? El que se soluciona, que es un problema muy gordo, que es, por un lado, el acceso al mundo desbancarizado al sistema financiero, el acceso a productos más sofisticados para aquellos que no tienen grandes capitales, ¿no? Y la eficiencia, digamos, en la operativa del mercado financiero, que es un mercado que siempre ha sido muy lento, pues que es un poco asíncrono en el tiempo, en el sentido de que es un mercado que no opera 24/7 como todo lo demás, ¿no? Tú puedes comprar en Amazon cualquier cosa 24/7, digamos, pero tú no puedes vender acciones del Banco Santander, por poner un caso muy sencillo, ¿no? A las 12 de la noche, o pedir un préstamo a las 3 de la mañana, o según desde dónde, etcétera, ¿no? Entonces, es el caso donde ha irrumpido con más fuerza y lo que, digamos, lo ha movido inicialmente, ¿no? Y ahora es cuando estamos viendo que no solamente es descentralizar el sistema financiero, sino que esto se puede aplicar a descentralizar el Internet en general, ¿no? Y ahí es donde están saliendo casos de uso un poco más interesantes. Si tenemos que hablar del nivel de desarrollo en el que está ahora mismo toda esta industria, y de nuevo salimos del deporte, ¿eh? Luego ya lo aterrizamos un poco más, pero para entender también en qué punto está, porque al final el deporte es una parte dentro del entretenimiento, es una parte donde se puede aplicar todo esto, pero Pachi, si tenemos que hablar de en qué punto está y cómo ha evolucionado en estos últimos 5 años, ¿cómo lo ubicarías ahora mismo? Sí, pues yo diría una fase inicial. Primero todo a nivel tecnológico, está una fase muy primaria. O sea, para daros un ejemplo, a nivel de datos, lo que sería, claro, al final todo funciona por datos, todo funciona con acceso a Internet y ahora mismo la dependencia que crea Web3 y otros elementos que nacen a través de Web3, como el metaverso, van a requerir mucha infraestructura de datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el concierto de Travis Scott en Fortnite, al final fueron 12 millones de usuarios en directo viendo un concierto y al final ningún operador pudo dar servicio. ¿Por qué? Porque al final son tantos terabytes que al final a nivel de estructura no se puede. ¿Qué hizo Fortnite? Creó más de 6.000 salas pregrabadas, ya no fue un concierto en vivo y cada sala con 150 usuarios, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que nos queda mucho camino desde la parte de datos, desde la parte de infraestructuras y sobre todo también a nivel tecnológico, ¿no? Ahora estamos viendo las primeras consecuencias de la tecnología blockchain, ya puede ser pues NFTs, ya pueden ser smart contracts, ya pueden ser las primeras, digamos, primeros problemas que soluciona blockchain, pero nos falta bastante a nivel de desarrollo, nos falta bastante a nivel de infraestructura y sobre todo nos falta bastante a nivel de formación de audiencia de lo que puede conllevar pues toda tecnología blockchain pues más de cara al usuario. Ahí es más un problema de que está evolucionando más rápido la industria de lo que la tecnología puede asumir, o es que realmente no hay falta inversión para poder desarrollar este tipo de tecnología. Sí, yo creo que sí, la solución que comenta yo creo que es cierta, o sea, al final la sociedad y las necesidades yo creo que avanzan mucho más rápido que lo que puede avanzar la tecnología, sobre todo a nivel de datos, pero sí que es verdad que al final estamos viendo también es un cambio de paradigma, ¿no? También antes John y Jorge lo comentaban, la descentralización, conlleva también cambios del establishment que al final también esto hace frenar la propia tecnología, ¿no? Al final la descentralización quiere decir que tú das poder digamos, a la gente que pertenece a ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Y esto también, pues, rompe algunos esquemas que hay habitualmente y esto también, pues, por supuesto, de otra manera que no es tecnológica, también está frenando, pues, la adopción masiva de estas tecnologías y de todo lo que nace a través de ella. Aquí, y ya lo vamos a ir aterrizando un poco más a lo que es nuestra industria, ¿no? Pero
John, ¿qué oportunidades de negocio está trayendo? Porque tú comentabas algunas, ¿no? Pero ¿cuáles son las primeras oportunidades que están aportando al final a las propiedades deportivas y por dónde han encontrado que pueden aterrizar en cierta forma pues, todo este desarrollo y esta nueva Web3, estos nuevos productos digitales, para poder empezar a monetizar y hacer un negocio con ellos que al final son ingresos propios, ¿no? Que es lo principal, porque para no depender pues, de marcas patrocinadoras o no depender de unos ingresos audiovisuales de los que al final no siempre tienes el control. Ya, al final las IP de entidades deportivas como clubes, como ligas o incluso los mismos jugadores son de las más potentes del mundo. Todo el mundo quiere tener los colores o los productos del club del que es fan, ¿no? Hay muchos proyectos en Web3 y muchos productos en Web3 que en deporte han sido de los más adelantados de todos. Es el caso de, por ejemplo, socios.com, Chiliz, con sus fan tokens, ya funciona. No voy a decir si las decisiones que toman los token holders con esos tokens son importantes o no. Por supuesto, no me meto ahí. Por supuesto, está claro que vamos paso a paso. Todavía no se toman grandes decisiones, sino que se decide cuál es la segunda camiseta o de qué color pintamos el autobús. Pero supongo que de a poco las decisiones cada vez serán más importantes. Hay cada vez más proyectos en los que los token holders toman ese tipo de decisiones más importantes. También tenemos el caso de Sorare con los cromos. Al final es una réplica de Panini, pero en Web3 y en digital. También funciona, también la gente está muy enganchada. Tenemos el ejemplo de Dapper con todo lo que es Top Shot, que ahora también lanza golazos. Seguramente también vaya a ser un éxito. Lo hace OneFootball con la Serie A en Italia. Al final son todos modelos que ya funcionaban en Web 2 y solo se les agrega Web 3 para que la gente realmente sea dueña de esos activos digitales que adquiere, ¿no? Y es verdad que al estar un poquito más descentralizado, como también contaba Jorge antes, al haber muchos marketplaces donde se pueden comprar y vender esos NFTs o esos tokens, le da muchísima más liquidez y hace que la parte financiera sea mucho más potente que lo que sería tener un cromo de Panini a la antigua usanza, ¿no? Que lo tenías que vender en eBay, no había un mercado tan grande, era un cromo físico, era muy difícil transaccionarlo de un país a otro porque mandar un cromo de España a Estados Unidos costaba mucho dinero. Ahora es todo digital. Entonces tiene muchísimos beneficios. Hay muchas cosas que están por venir, que van a ser mucho más potentes que las que hay actualmente. Para mí el metaverso va a ser muchísimo más potente que lo que hay actualmente, porque al final todos tendremos nuestra vida digital dentro de algún metaverso, sea un metaverso de deporte, sea un metaverso mainstream donde haya muchos tipos de funcionalidades. Serán mundos inmersivos donde ya lo vemos en los chicos más jóvenes, ¿no? Los chicos más jóvenes donde gastan dinero es en comprar un skin para su avatar en Fortnite. Ya es algo que está establecido. A veces hablamos de este tipo de productos o proyectos como si fueran algo que está por venir, que es algo muy futurista, pero si los chicos ya compran skins. Entonces, ahora con todos los metaversos que se vienen, la gente va a comprar skins de sus clubes de fútbol, va a comprar camisetas en 3D, va a comprar zapatillas de Nike, que ya las están comprando en otros metaversos, que quizás son ahora Web 2, como Roblox, ¿no? Para vestir a sus avatares y diferenciarse del resto de usuarios. A mí cuando me dicen, esto es el futuro, no, esto es el presente. Pero bueno, vamos paso a paso. La tecnología en algunos casos todavía le falta bastante por desarrollar. Está claro que los metaversos todavía tienen muchas cosas para hacer mucho más, mejorar su UX, ¿no? Pero hay muchísimo potencial. Bueno, tampoco me quiero olvidar de Pachi, que también está con un juego que es de puta madre y que ya está trabajando con clubes de fútbol y con deporte. Bueno, nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Ahora estamos lanzando nuestro proyecto con la Liga en Decentraland y se vienen cosas muy interesantes para el mundo del deporte y el Web3. Aquí, y Jorge, te pregunto un poco la pregunta del millón. Al final,
¿Este tipo de acuerdos sirven para todas las propiedades deportivas o realmente necesitas una masa social tan importante como para que puedas capitalizarlo y empezar a generar desde ahí? Porque claro, de momento los primeros acuerdos los vemos con las propiedades que son más globales, que realmente pueden empezar a monetizar a través de ahí. Pero yo me planteo, que al final supongo será la pregunta que se plantea pues mucho gestor deportivo que no tiene, bueno, pues que no tiene la posibilidad de ser el Madrid, que no tiene la posibilidad de estar en la Liga o en la NBA y decir, hostia, ¿cómo puedo trasladar esto yo a una propiedad deportiva en la que no tengo esta masa social y no tengo este nivel o este potencial? Yo creo que, fíjate, que casi al revés, porque en una entidad pequeña hay un sentimiento de pertenencia mayor, ¿no? Y tal vez incluso de involucración o de cercanía mayor. Por ejemplo, o sea, yo estoy ahora de advisor en un proyecto que es un club deportivo que se va a lanzar, que empieza desde cero de manera descentralizada, ¿no? O sea, y donde realmente los token holders deciden desde el minuto uno absolutamente todo, desde el minuto uno pueden despedir al CEO, o sea, todo, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas desde cero tienes la desventaja de que no tienes esa masa de fans, pero tienes la ventaja de que no llevas ningún tipo de inercia en nada y puedes realmente rediseñar desde cero, experimentar, etcétera, ¿no? Entonces depende de para qué, ¿sabes? Seguramente para el caso que decía John, por ejemplo, de, oye, vender, yo creo que pues sí, que puede ser que sea la camiseta, pero creo que también muchas veces tal vez intentamos como llevar lo que conocemos del mundo físico al mundo digital cuando el mundo digital es totalmente distinto, ¿no? Entonces, pero ese ejemplo de, por ejemplo, la camiseta, pues sí, necesitas una base de fans, ¿no? Pero luego hay otras cosas que puedes hacer con el blockchain, tal vez más en cuanto a la gobernanza, que es incluso mejor cuando partes de cero, ¿no? Creo que aquí lo importante también es que cuando partes de cero, pues eso, ¿no? No tienes ese bagaje y te permite ser más creativo, ¿no? Porque, como decía, o sea, muchas veces tendemos, o sea, para mí mucho lo que se hace en el blockchain, sobre todo con NFTs, es eso, coger un poco lo que conocemos del mundo físico y decir que es el uno a uno, ¿no? De esto en el digital, ¿no? La réplica de esto en el digital, digamos. Y si, por ejemplo, a nivel de la historia de innovación hubiésemos pensado así siempre, pues no tendríamos Excel, tendríamos una calculadora como la de mesa con la misma interfaz en una pantalla, ¿no? O pues lo mismo con un montón de herramientas, ¿no? Pero es ese pensar, oye, vale, vamos a olvidarnos de lo que existe en el mundo físico y pensar, o tendríamos cuadrículas sin fórmulas inteligentes, simplemente para escribir una cifra por un número por cuadrícula, ¿no? Pero, oye, pensar, olvidarnos de lo que tenemos, ¿no? Y pensar qué significa este nuevo entorno digital, qué significa el metaverso para una entidad deportiva, para una IP en general, ¿no? Y entonces yo ahí creo que los casos de uso reales donde se va a generar valor no se han encontrado aún. Nosotros en Mad Lions es un tema que miramos muy a fondo, además desde muy al principio. Por ejemplo, no hemos hecho cosas concretas antes porque realmente todo lo que veíamos era un poco, bueno, sí, esto es un poco pues copiar lo físico en lo digital y no creemos que vaya a ir por ahí, ¿no? Y muchas de esas cosas no son posibles hacer hoy. Como tú decías antes, ¿existe el problema de que va por delante la sociedad en ideas de lo que está la tecnología? Sí, existe y debe existir ese problema siempre, porque es la única manera de innovar. Si alguien no hubiese soñado con hacer un coche eléctrico antes de que fuera posible hacer un coche eléctrico, nunca se hubiese hecho un coche eléctrico, porque no inventas una tecnología sin saber para qué va a servir, ¿no? A veces pasa, pero pasa sin querer, ¿no? Pero quiero decir, no estamos inventando tecnologías por si ver si luego a alguien se le ocurre qué hacer con ellas. Normalmente encontramos un problema que la tecnología no es capaz de solucionar hoy y entonces nos quebramos la cabeza para ver cómo llevarla a la tecnología al punto que lo permita solucionar, ¿no? Así el primer coche eléctrico era capaz de ir unos pocos metros nada más, ¿no? Y no tenía baterías recargables, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, en cuanto a tu pregunta, es depende. Oye, lo bueno de una entidad pequeña es que puede innovar muchísimo más y puede realmente desatar su imaginación, hacer cosas que una entidad grande no se puede permitir arriesgar a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no solo por el tamaño de entidades, ¿no? Pero al final estamos hablando mucho de que son aplicaciones, y tú lo decías, Jorge, ¿no? Que ahora pues, se están empezando a aplicar a la gobernanza, se están empezando a aplicar a otros sectores, que no es solo
pues en base a la monetización del fan, ¿no? Que es por donde han irrumpido principalmente en el deporte. Ahí, Pachi, no sé cómo lo ves tú, si de verdad al final todo esto tiene aplicaciones que todavía en el deporte pues no se están desarrollando todavía porque han entrado de una forma mucho más primaria, ¿no? Y al final en un contexto también de crisis, ¿no? Que al final la COVID lo que ha originado es que los clubes tengan que ser mucho más imaginativos para encontrar ingresos. Pero realmente yo me lo imagino a la hora de posible venta de entradas, de, bueno, ya hemos hablado de gamificación también, de cómo se puede aplicar a partir de ahí, ¿no? O con los DAOs, que al final son esas comunidades de usuarios que se juntan para poder comprar una propiedad deportiva y aplicarlo a la gobernanza, como decía Jorge. No sé al final por dónde está ofreciendo tres oportunidades o dónde identificas tú tres oportunidades por donde se puede aplicar, digamos, todo este ecosistema Web3 o esta tecnología NFT o blockchain dentro del deporte. Sí. Sí, como tú bien dices, ahora mismo pues lo primero que, lo primero que se ha hecho es bueno, ver potencial comercial, ¿vale? Porque al final, cuando hay una tecnología, al final lo primero que hacemos es ver la potencia comercial que puede tener esa tecnología y han surgido pues NFT, han surgido coleccionables, han surgido todos esos sectores que machaban muy bien con la tecnología, pues el arte, el mundo coleccionable, etcétera. Ahora estamos viendo digamos, que se está utilizando la tecnología para cubrir ciertos problemas actuales, ¿vale? Pues como bien dices, en el sector de los deportes, pues tú ya has enfocado en varios, por ejemplo, las entradas. El blockchain permite, por ejemplo, solucionar esa pesadilla de las reventas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues al final lo soluciona perfectamente y ya se están creando soluciones para todo el tema de venta de entradas, etcétera, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, yo siempre pienso que al final el gran potencial de Web3 va a venir ligado con entretenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que entretenimiento y también nuevas generaciones, ¿vale? Porque al final estamos viendo diferentes aplicaciones a corto plazo, ¿vale? En el mundo del videojuego, por ejemplo, nosotros, en el mundo del arte coleccionable, pero sobre todo en el mundo del deporte hay un problema bastante grande con las nuevas generaciones, ¿no? El otro día estaba viendo un reporte de Morning Consulting que decía que el 24% de los jóvenes de la generación Z ven un deporte una vez al mes y el 39%, casi 40%, no ve ningún deporte, ¿no? Y comentaba a nivel cualitativo que no era porque no les gustaba el deporte, sino porque no había ese entretenimiento que les explicaba el deporte, ¿no? Ya no quieren tanto 2 horas, sino quieren pues partidos más cortos y otro tipo de entretenimiento, ¿no? Beber el deporte de otra manera, ¿no? Y justamente lo que aporta el blockchain son nuevas maneras de hacer entretenimiento, ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, los NFTs a través de los coleccionables digitales, pues tienen un potencial papel que pueden desempeñar para la participación de estas generaciones nativas de diferentes maneras, ¿no? Pues a nivel de loyalty, pues como hace con los fan tokens, también dando accesos exclusivos, etcétera, pero ya estamos viendo como a corto plazo esos NFTs ya pueden machear con estas generaciones, ¿no? Y en el futuro, por supuesto, van a venir pues potenciales, digamos, actividades a través de sobre todo el metaverso que van a poder apoyar a tanto propiedades deportivas como deportes en sí a mezclarse y a poder machear ese entretenimiento que les va a faltar a toda esta generación Z, ¿vale? El metaverso es un tema complicado porque ahora mismo estamos en fases iniciales, pero sobre todo yo veo el metaverso como un camino que se extiende de esta nueva generación, ¿no? Es una generación que pasa más tiempo en lo digital que en lo real, una generación que, aunque nos asuste, gusta más vivir en una identidad digital que en una identidad real. Y entonces un metaverso, digamos, es un camino, es una extensión muy fácil para ellos que cuando se realice, cuando se complete, que falta unos años, pues seguramente van a dar unas oportunidades a nivel de entretenimiento deportivo espectaculares, ¿no? Yo veo como cuando nosotros en la Web 2 todas las redes sociales, nosotros lo vivíamos como una extensión natural de uso y de aplicación en nuestras vidas y a lo mejor nuestros padres o las generaciones anteriores pues no lo veían como tal, al final pues con el metaverso va a pasar lo mismo. Las nuevas generaciones lo van a ver como una extensión y nosotros lo vamos a ver como un poco más de brecha, ¿no? Y esta extensión que van a ver ellos pues va a crear un nuevo entretenimiento que estoy seguro que el deporte va a poder encajarse y va a poder sacar rendimiento de él segurísimo. Ahora pregunto también por esa mesa, John, porque te iba a preguntar del metaverso también precisamente, ya que voy a ser No, yo solo quería comentar
mi punto de vista sobre la pregunta que hiciste de si es para todos los clubes, si es para todas las categorías, si es para todos los deportes. Mira, quizás es un poco duro el comentario, pero es exactamente igual. A día de hoy es exactamente igual que en el mundo físico. Si veis, lo que ha pasado es, Socios no firma contratos con clubes de tercera división. Socios solo firma contratos con quien tiene una base de fans muy potente, con clubes de reconocido prestigio y con deportes top. No hace toques de balonmano o de voleibol, ¿eh? Y soy fan de de todos los deportes. Web3 no cambia el posicionamiento de los clubes sin que se cambie el modelo de negocio. Otra cosa es que es lo que le digo a muchos clubes cuando hablo con ellos, es, vale, ¿cuál va a ser tu estrategia comercial? ¿Cuál va a ser tu propuesta de valor que va a haber en Web3? Hey, en este metaverso, ¿vas a hacer un juego fantástico que va a ser mucho mejor que el del Real Madrid? Y los fans jovencitos, los chicos jóvenes van a entrar a tu metaverso porque se van a divertir y no porque seas un club pequeño o seas un club grande. Pues si haces un juego fantástico en un metaverso, te podés llevar a ese público joven y podés ganarle al Real Madrid, que quizás se va a tardar 1 año o 2 años en lanzar un juego en Roblox, o se va a tardar 1 año o 2 años en lanzar su espacio en Decentraland. Entonces, al final, esto no cambia el posicionamiento de los clubes a nivel deportivo. Hoy por hoy lo que se vende es lo de los clubes top, o de las ligas top. Nadie va a los otros, pero no porque no quieran, porque ya se ha validado que no funciona. Por lo menos por ahora no funciona. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta las expectativas que tienen los clubes. Si sos un club pequeño, tenés que tener claro que lo que vas a monetizar va a ser bastante menos que un club grande. Si estás dispuesto a hacerlo, hay casos de cosas que se han hecho que han funcionado muy mal. Hay NFTs de clubes de fútbol que no se ha vendido ni uno. Y ha pasado en la liga, en clubes de primera división. Entonces, hoy por hoy, o haces algo diferente, o aportás algo diferente a los fans o a los usuarios, o se te complica. Y con respecto a las DAOs, un poco más de lo mismo. O sea, una cosa es crear un club de cero, donde todos los que participen de la DAO entienden qué es una DAO, tienen un MetaMask, tienen una wallet, saben lo que es un token de gobernanza, saben lo que es Discord, saben lo que es Telegram. Otra cosa es querer meterle una DAO para comprar el Cádiz, como ya ha pasado. Pues ya sabemos lo que ha pasado cuando quisieron comprar el Cádiz con una DAO. Pues no existe más el proyecto. Hay muchos proyectos que han querido hacer esto, pero los hinchas, los socios de un club que tiene 100 años, pues no están para montar una DAO. Y tampoco es algo que seguramente triunfe por el momento, por arriba de los estándares actuales, ¿no? Entonces, eso era un poco esa es mi opinión, que va a ir cambiando, que van a ir saliendo modelos de negocio y funcionalidades nuevas, sí. Que van a hacer que IPs que no son tan potentes, clubes de segunda, tercera división, tengan nuevos modelos de negocio, sí. A día de hoy todavía está un poco complicado. Aquí entonces os abro un tema que era también la brecha generacional que ya comentaba Pachi, ¿no? Porque igual que al final hay una generación que quiere consumir contenidos de forma distinta, también hay una generación que tiene una brecha digital cada vez más importante con respecto a poder interiorizar y poder entender este tipo de tecnologías o entender simplemente qué es una DAO. Entonces, ahí Jorge, por ejemplo, ¿cómo se salva esta brecha? ¿Cómo se convence? Porque claro, cuando tú dices que partes de cero, como decía John, pues tienes todo por construir y un campo abierto en el que partes de esa base de que todo el mundo comparte unos conocimientos de base para participar en ese proyecto. Pero el aficionado del Cádiz u otro aficionado, ¿cómo entiende? ¿Cómo puede jugar con un NFT? ¿Cómo puede, no cómo jugar, pero vamos, con la utilidad de tener un NFT o de tener cualquier otro tipo de coleccionable? ¿O cómo al final un proyecto como un DAO puede hacerse con un equipo como el Cádiz sin que les vuele la cabeza y decir, pero bueno, es que lo van a tirar abajo? Sí, esto es un problema que radica en una cosa que tal vez no es lo que la gente se piensa, ¿no? O sea, el problema no está en la tecnología, en aprender a usar la tecnología, etc. El problema está en algo que parece que no está relacionado y es que hay muchísimo dinero que fluye ahora mismo de inversores de Venture Capital a todo lo que es Web3, ¿no? Entonces, como hay mucho dinero que fluye a esa temática,
todas las startups tecnológicas hacen mucho hincapié en hacer mención a la tecnología que utilizan. Es decir, a tokens en la red de Ethereum, NFTs, ERC20s, lo que sea, ¿no? Entonces, como tal, el lenguaje de todas las apps, digamos, que existen en Web3 se vuelve muy técnico, ¿vale? Pero porque o lo haces así o no se percibe como una startup de Web3 y el dinero que captas es menor. Y esto es en detrimento del usuario. Tú cuando entras, o sea, por ejemplo, en cualquier app de Web2, estoy seguro que como mucho conoces 2 protocolos tecnológicos de los muchísimos que usan. Y está bien porque no tienes por qué saber, o sea, quiero decir, tú te compras un coche, lo arrancas y tiras, no necesitas saber, oye, qué tipo de embrague usa, no sé qué, hombre, si te gustan mucho los coches y quieres saber pues que el Porsche no sé qué tiene el PDK, no sé, pero la gente no lo sabe ni lo quiere saber ni necesita saberlo, ¿no? Y aquí el problema es que, por ejemplo, tú dices, oye, un socio del Real Madrid, ¿vale? ¿Cuál es la figura legal y el contrato legal exacto que hay detrás de la figura de socio? No, la gente no lo sabe, lo saben 4, ¿vale? Lo que saben es que ellos tienen derecho a unas ciertas cosas y que con su carnet de socio pueden hacer unas ciertas cosas. Y eso es todo lo que importa, ¿no? Entonces, en el momento en el que dejemos de hablar tanto de la tecnología subyacente y nos centremos puramente en qué es lo que puedes hacer y las interfaces las hagamos con ese mindset también, en ese momento es que no es un tema de brecha tecnológica, en mi opinión. Los socios del Cádiz tienen Instagram, tienen Facebook tal vez, o tienen lo que sea, usan Gmail, usan WhatsApp, usan aplicaciones con protocolos tecnológicos igual de complejos o parecidos en complejidad a los que hace falta para montar una DAO, ¿no? Entonces, quiero decir, o sea, es un tema no de dificultad de entrar al Web3, sino de que el Web3 lo hace difícil, pero porque tienes que notarse y respirarse ese ambiente Web3 para poder atraer la inversión de esos fondos de Venture Capital que tanto están invirtiendo en este sector porque es el futuro del Internet, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es ese, no es otro realmente. Es más una cuestión de tiempo, entonces, de que al final se estandarice y al final se vayan asentando proyectos para no tener que darle ese componente. No tanto de que se estandarice, sino tal vez de que madure y ya no haya tanta oportunidad y entonces no entre tantísimo capital y por lo cual no haga falta, digamos, ese aparentar tantísimo el ser un proyecto de Web3, ¿no? Sino que no hablemos de NFTs. O sea, es que hablar de NFTs es una tontería, porque yo hablo de una casa, yo hablo de un coche, yo hablo de si quieres ir al arte, de un cuadro, yo hablo de, no sé, pero no hablo de, tengo un certificado de titularidad de una casa, ¿no? O tengo un certificado de titularidad y eso es mi activo, no, mi activo es la casa, ¿no? Y en cripto aún hablamos de tengo un certificado de titularidad de algo, ¿vale? Y eso es una herramienta, ¿vale? Entonces, el problema es esto, ¿no? Que tenemos que dejar de hablar de esos términos porque no son la utilidad per se, ¿no? Ahí, Pachi y John, para vosotros lo veis. Por eso Instagram y Facebook le han cambiado y le dicen Digital Collectibles. Eso estoy totalmente de acuerdo. Los NFTs el término NFT está muy quemado. El 21 ha sido la panacea y a partir de fines del 21 hasta ahora es un completo desastre. Las ventas y las transacciones de volumen de NFTs ha bajado 90 y pico %. Bueno, pero sigue estando a magnitudes más que hace no mucho. O sea, quiero decir que no podemos fijarnos en los máximos, ¿no? Sino que hay que fijarse en la tendencia y la tendencia, desde luego, es creciente. El problema es que el término non-fungible token, yo le voy pues el fan de lo que sea 50 y tantos años que no es muy adepto a la tecnología y le digo, oye, un non-fungible token encima en inglés, ¿no? Y la has liado. Claro, en cambio adoptamos palabras un poco más comprensibles, colectivos digitales. Oye, ¿qué es una skin? Una skin del Fortnite es una pieza de código, o sea, que si empezamos a decir el equivalente a NFT en una skin del Fortnite, nadie lo entendería y tal, pero ¿qué decimos? Es una skin, punto, ¿sabes? No nos metemos en la parte. Yo estoy con Jorge. Nosotros, ya sabéis, tenemos el juego Metasoccer. Hay que básicamente, rápidamente, para que lo entendáis, es como un PC fútbol,
pero con Web3, ¿vale? Economía real, NFTs, descentralización, etcétera. Y todos los assets son NFTs, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en la entrada gratuita, en un free to play, ¿vale? Que el usuario no solo tenga que entrar invirtiendo en su equipo, en su estadio, en sus jugadores, en sus médicos, etcétera, sino que puede entrar gratuito y durante el juego que el jugador durante el juego, a nivel que progresa, entienda el valor de NFT y entienda el valor del token, ¿no? Pero sobre todo de NFT, ¿no? Y realmente estoy con Jorge. Al final NFT es una tecnología y el output que extraes es lo que realmente es lo que da significado, lo que da importancia al asset en sí. Lo que pasa es que los casos de uso actuales son complicados para el usuario tradicional, ¿no? O sea, para imaginaros un usuario que ha jugado toda la vida a un FIFA, que tú le tienes que decir que ahora ese jugador pasa a ser un NFT, ¿vale? ¿Qué significa? Que tú tienes la propiedad, que tú, si un día dejas de jugar a ese juego, tú lo puedes vender en el mercado y vas a ganar, pues, el dinero, un dinero que es una inversión de tiempo que tú has dedicado a ese juego. Entonces, esos casos de uso son los complejos, ¿no? Y por eso yo estoy con Jorge y nosotros creemos que el reto no está tanto en la tecnología, en que la gente entienda, que la gente entienda que es un NFT. Yo creo que es la comunicación, ¿no? Cómo al final comunicas que tú vas a tener la propiedad de ese juego cuando llevas más de 20 años jugando a otro paradigma, ¿no? Un paradigma de pago por entretenimiento. Y ahora no, ahora pagas por entretenimiento que al final tiene un fin que es una propiedad. Y esa propiedad, si un día dejas de jugar, pues es tuya y por lo tanto puedes venderla, puedes rentarla, puedes regalarla, pero tú tienes esa propiedad, ¿no? Y ese es el kit de la comunicación. Yo creo que para nosotros es lo más difícil que nos hemos encontrado. Más que programar, más que desarrollar, más que crear nuevos loops con Web3, es la comunicación, ¿no? Cómo explicas a usuarios que llevan más de 20 años con un caso de uso que eso ya no es así, que ahora es otro, ¿no? Y por supuesto, tendríamos... Bueno, a nivel de proyectos hay que dejar de hablar tanto de NFT. A ver, en su cierta medida, ¿no? Si tenemos un marketplace, pues por supuesto hay que comentar que es un NFT, ¿no? Pero en los casos de uso hay que dejar de hablar de NFTs y hablar un poco del output, ¿no? Al final, ¿qué les va a llevar a tener eso? John, es más una falta de, no sé decirlo, de comunicación, de marketing, de cómo se traslada lo que es ese producto, o es más una falta de confianza de los usuarios, de los aficionados, de falta de formación. O sea, ¿hay opinión con respecto a ello? A ver, en lo que es el mainstream, el problema es que ha salido tanta noticia digamos, de los NFTs y de la especulación que hubo y de los NFTs que se vendieron por millones y hoy valen muy poco dinero, que bueno, eso afecta un poco al mainstream. Los que estamos en esto hace bastantes años, pues sabemos que al final lo que hay que hacer, y esto lo hablo como comercialmente, es dejar de utilizar el término NFT, porque si no la gente se asusta, si no la gente no quiere sumarse a esta nueva tecnología que hay, y como lo hizo Facebook o como lo hace Instagram o como lo estamos empezando a usar todos, ya no es un skin, es un digital collectible, es un token, es un fan token, es un wearable, es una zapatilla, pues las cosas como son, como han dicho Pachi y Jorge, o sea, para que la gente lo entienda. Y igual que se redefine la parte del término de NFT, tiene que tener un propósito el NFT también para poder llegar más fácil al aficionado, porque hasta ahora sí que es verdad que entra mucho por la parte de coleccionables digitales, que luego es un mercado que al final en Estados Unidos ha funcionado muy bien, aquí pues funciona o ha funcionado con los cromos, pues decís antes de Panini y demás, pero tampoco hay un gran coleccionismo de cromos en el mercado europeo, ¿no? Entonces, no sé si al final, para que un usuario interiorice mejor que no es simplemente un NFT, que un NFT, pues digamos, es la parte, el protocolo, ¿no? Como decía Jorge, que detrás de todo lo que hay, pero al final tiene que tener un propósito, que el NFT te dé una experiencia, que te dé acceso a algo, que tenga una utilidad real más allá de lo que es coleccionar un cromo, o no necesariamente, cada uno tiene que evolucionar de forma distinta. Pues no necesariamente, pero mientras más azúcar, más dulce. Esto es muy sencillo. Si te compras un cromo, solo te sirve para pegarlo en el álbum, vale, es una cosa. Si te compras un cromo y encima con ese cromo te da acceso a entrar a un partido de fútbol, mejor.
Si te compras un cromo y aparte del partido de fútbol entras al VIP, pues mejor aún. Entonces, es un poco replicar cosas que pasan en el mundo físico, que a la gente le gustan. Al final, estamos hablando de deporte y Web3, ¿no? No me quiero ir ni a DeFi ni a muchas otras cosas que quizás Jorge controla mucho más, pero el fan del deporte, mientras más valor le aportes, más contento va a estar. Si todavía todos los fans del deporte no son totalmente digitales, hay mucha gente que quiere seguir yendo a la cancha, que quiere seguir teniendo la posibilidad de ir a un VIP, que quiere tener una videoconferencia con su deportista preferido, que quiere que le sirva para poder luego revenderlo y ganarle dinero. Mientras más funcionalidades tenga, siempre hablamos de lo mismo, los NFT tienen que tener más utilidades y funcionalidades y usabilidades, por supuesto. Mientras más tengan, mejor será. Pero también puede ser solamente un mero coleccionable y que la gente los coleccione, como el álbum de figuritas que todo el mundo tiene en su casa cuando era pequeño y lo único que hace es tenerlo guardado porque llenó el álbum y se siente y está contento de haber llenado ese álbum del Mundial del 86. Ahí tendría yo mi casa de Madrid, que tendría a mis padres todos los álbumes puestos todavía en algún armario, en alguna caja. Jorge, ¿tú lo ves igual? No necesariamente tiene que tener un propósito. 100%. Yo creo que hay que diferenciar, y es difícil diferenciar, cuando le estás dando un propósito porque realmente tiene sentido y cuando le estás dando un propósito porque necesitas una excusa para que valga la pena comprarlo, ¿no? Y en ese caso, la base, o sea, un NFT tiene que tener, digamos, una base, ¿no? Y luego tiene sus perks. Entonces, si la base de por sí no es suficientemente valiosa, da igual cuántos perks le metas, ¿no? Cuántos beneficios adicionales, que estás realmente, o sea, acabas vendiéndolo por una cosa que no es la principal por la que lo has creado, sí eso, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar, o sea, una cosa es, o sea, tienen que ser cosas que tengan sentido, no cosas que no estén relacionadas o que se puedan hacer de otra cosa más eficientemente, hay que tener en cuenta ahí el gasto, o sea, el coste de dar una entrada a un tío que tiene un cierto cromo, hay un coste ahí, ¿no? Entonces tienes que ver también, oye, cuál es el retorno adicional de hacerlo así, o sea, es complicado y yo lo que yo creo realmente, y esto lo vimos mucho en Mad Lions, es que aún nadie lo ha averiguado bien, el cómo hacer NFTs en IP deportivas, ¿no? Hay cosas que están funcionando y que son muy interesantes, como puede ser Stadio Plus, pero hay 1000 cosas que se pueden hacer. Si es que es un certificado de propiedad digital, o sea, quiero decir, no es, ¿sabes? No es una cosa. El problema es que la gente piensa en NFTs y piensa como en 3 cositas, ¿no? Y ya está, pero al final lo que se puede hacer con un NFT o con un token fungible son muchísimas, ¿no? Entonces, yo creo aquí realmente que está aún por descubrir, ¿no? Y sobre todo lo que creo es que el dar esas experiencias que ya existen, que son físicas, etcétera, son valiosas, efectivamente, y son una mejora marginal, tal vez a la pues, un 20, un 30%, estamos hablando de un 50, no lo sé, un 80, a la experiencia que está teniendo el fan a día de hoy, ¿no? Pero donde yo creo que hay una mejora en magnitudes es cuando encontremos realmente esos casos de uso, esos beneficios que sean nativos al ámbito digital, ¿no? O sea, que no sea, oye, con esto pues es una manera más de ir al estadio. No, oye, ¿qué significa ir al estadio en un entorno de metaverso, en un entorno digital, ¿no? Y no es ir a un estadio digital y sentarte en un estadio digital y una pantalla o lo que sea y ver ahí con gente el fútbol. No, eso es copiar lo físico en lo digital. ¿Qué es eso que es totalmente irreplicable en lo físico y que únicamente es posible en lo digital con el blockchain, con tokens, etcétera? Cuando descubramos esos casos de uso, será cuando la mejora de la experiencia del fan y la satisfacción del fan por ser fan de un equipo y también de la monetización de un club crecerá en magnitudes, no en márgenes porcentuales, ¿no? Ahí imagino que para llegar a ese punto hay que estar, ¿no? Y no sé si es un poco el mensaje que hay que transmitir, ¿no? Igual que tú decías, Pachi, antes, el metaverso es algo que va a llegar, con los NFTs es algo que sigue desarrollándose, pero imagino que es que hay que estar, hay que investigar y hay que seguir desarrollando para llegar hasta ahí a ver a dónde lo puedes aplicar, ¿no? A ver, a mí... Uy, perdón, No, dale, pues ya te cojo yo el turno. Todo tuyo, yo. Yo lo que quiero decir es que yo sigo mucho a Jorge, sigo mucho el proyecto de Jorge con Carlos Otermin.
ellos están siempre muy adelantados y a mí me encanta porque aparte te enteras de muchas cosas de lo que vienen, pero también es verdad que el mundo del fútbol, vamos a hablar del mundo del deporte, del fútbol, es que yo se los digo siempre, o sea, hace 1 año y medio estuve en una charla solamente con abogados deportivos en Sevilla, ¿no? Y me preguntaban, ¿pero hay que entrar ahora o nos esperamos? Y yo le digo, a ver, tú tienes que monetizar, tú necesitas ingresos para tu club. Si viene socios.com o viene Sorare o viene Dapper y te dice que quiere hacer tus fan tokens, pues hazlos, porque te van a soltar 2 millones. Y le firmas un contrato de 1 año, o de 2, o de 3, y dentro de 2 años, cuando esos tokens ya salga una empresa, o ellos mismos hagan algo que le dé más utilidades a ese token, o el mercado empiece a madurar y esas utilidades o funcionalidades sean mucho más interesantes, pues te irás con esa empresa o cancelarás el contrato con el que tenés y firmarás con el nuevo, o esa misma empresa que te dio un servicio lo estará mejorando. O sea, hay que estar porque aparte te enterás de qué va la cosa, te metes en la tecnología antes que los demás. ¿Te podés equivocar? Por supuesto. Tampoco hay que tomar decisiones arriesgadas. No te vas a ir con alguien que sale de la nada y porque te suelta $1 millón te metes con uno que se dedicaban a lavar dinero, ¿no? Vamos a coger a las empresas que tienen un equipo por detrás reconocido, que ya están trabajando desde hace un tiempo, que ya lo han probado con otros clubes y más o menos han funcionado. Pero esto es muy sencillo. O sea, el otro día miraba una estadística entre 2 equipos top de una liga importante de la liga, y el equipo que entró primero a Twitch tenía el triple de seguidores que entró segundo. Y estamos hablando de 2 equipos top con casi la misma masa de socios y la misma masa de fans. El que entra primero tiene sus beneficios. Yo creo que el riesgo de entrar ahora y equivocarte es mínimo. Diría que el 99% de los casos va a ser un beneficio. Hay que entrar, hay que probar, hay que ir validando modelo de negocio y va a ser positivo. Es positivo entrar ya mismo para mí. Ahora te retomo una de las cosas que te has dicho, Pachi, que te habíamos cortado antes. Sí, no, yo un poco siguiendo la temática de los NFTs, sobre todo la utilidad que pueden ver, al final yo creo que ya habéis comentado, está tomando notas un poco, al final yo creo que el NFT tiene que tener varios atributos, ¿no? Nosotros al final hemos canalizado 3, ¿vale? Que al final es un poco la escasedad, la notoriedad y la utilidad, ¿no? Al final los 2 primeros al final van más ligados al apartado más de tradeable del propio NFT, ¿no? Si tú haces uno, pues por supuesto tendrá un valor más alto. Si después la notoriedad, si tú traes una entidad deportiva mucho más alta, pues tendrá más correlación en cuanto más notoriedad, a más valor. Y después el apartado que nosotros creemos que es clave, ¿no? Que es la utilidad, ¿no? Y aquí Jorge comentaba de la utilidad dentro del propio ecosistema, ¿no? Ecosistema digital. Nosotros creemos que esa es la clave. Por eso nosotros estamos trabajando en esa vía, por ejemplo, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos algunas licencias de jugadores, eso pues puede ser Ronaldinho, puede ser Dani Carvajal, que al final van a ser en NFTs, va a ser al final assets digitales que tú te vas a poder llevar a tu equipo, vas a poder jugar, ¿no? Entonces, estamos haciendo este tipo de colaboraciones que tú puedas traer assets digitales, NFTs de tanto Metasoccer como de otra plataforma y darle una utilidad dentro del juego, ¿vale? Una utilidad ya puede ser pues llevártelo a tu equipo, que sea un estadio que puedas jugar, que sea un digital merchandising que puedas utilizar y darle ese perk digital que, por ejemplo, comentaba Jorge, ¿no? Yo creo que esto va a ser la clave. Y estamos viendo cómo actuales metaversos tipo sandbox ya están también virando para ahí, ¿no? Porque ¿cuál es el gran problema que está teniendo al final todo este ecosistema, ¿no? Que al final son los usuarios, ¿no? Hay muy pocos usuarios. Justo ahora salió algo muy viral con Decentraland, que no era cierto, pero
pero ya evidenciaba un poco el problema que está teniendo este ecosistema, ¿no? Que al final no están habiendo los usuarios que esperaban, o al menos que esperaba la sociedad digital, y al final para crear esta utilidad, para que vengan usuarios, para que tengamos a nivel de MAUs, de usuarios activos mensuales altos, al final hay que crear esa utilidad, ¿no? Y estamos viendo cómo la gamificación, los juegos en sí están aportando ese perk digital a los NFTs. Ahí sigo contigo, Pachi, te traslado una de las preguntas que nos hacían por el chat, nos lo hacía Daniel, y precisamente un poco a raíz de eso, ¿no? De la falta de usuarios, que es dónde está el verdadero mercado de la Web3, cuando la mayoría de la población mundial, incluido Hispanoamérica, apenas se está entendiendo la Web2. Era la pregunta que nos trasladaba Daniel, y no sé si va a raíz también un poco pues, de esos problemas que estaban encontrando estas plataformas. Sí, yo creo que hay una falta de utilidad bastante importante en el mundo de Web3. Hemos empezado por sectores, ya digo, muy tradeables y que al final no han sido beneficiosos tampoco a nivel más de ecosistema. Pero bueno, el ser humano es así. Cuando ve una oportunidad comercial es lo primero que se suele abordar, ¿no? Y lo bueno es que se ha desarrollado una tecnología que ahora si la cogemos podemos crearle mucha utilidad, ¿no? Pero realmente, si tú vas a Sandbox, al final es una experiencia inmersiva. Tú entras, tú ves y al final el usuario que está en un Fortnite, el usuario que está, por ejemplo, en un Facebook, pues al final mejor no va a encontrar esa utilidad que esperaba, ¿no? A no ser que sea visualizar. Entonces, hay que ir aplicándole esas utilidades. Están empezando por la gamificación y veremos que poco a poco cada vez surgirán nuevas utilidades que van a traer pues esos usuarios Web 2 a Web 3, ¿no? Pero bueno, yo como siempre digo, estamos justo en la fase inicial y seguro que vamos a ver en los próximos meses, próximos años, pues cómo va a ir aumentando todo el tema de utilidades, de la tecnología, de NFT, metaversos, etcétera. Aquí ya sí que para acabar, que estamos en los últimos 5 minutos, sí que quiero retomar una de las cosas que había dicho John, ¿no? Y era precisamente a la hora de elegir con quién asociarte, ¿no? Y tú comentabas que al final el riesgo de hacer un NFT y demás puede ser mínimo, pero sí que es verdad que cuando entras como patrocinador, y ha habido casos, no vamos a engañar a nadie con Bitly o con Digital Bits, que también han sido en otros mercados internacionales, que han generado impagos. Y al final también es un poco preguntaros a vosotros cómo aconsejar, ¿no? A una propiedad deportiva a la hora de elegir partners, qué se tiene que fijar. Tú hablabas, John, del equipo, de la trayectoria, pero claro, son empresas también que en muchos casos no tienen esa trayectoria como una multinacional que, bueno, pues ya sabes a lo que te atienes y no tienes esos indicadores, ¿no? Por así decirlo, o por lo menos la trayectoria no es necesariamente un indicador de lo que esa empresa puede hacer. Entonces, empiezo contigo, Jorge, si quieres, y con eso ya vamos cerrando el debate. ¿Cómo o en qué se tiene que fijar una propiedad deportiva o cualquier otra empresa a la hora de asociarse con partners digitales que puedan ayudarles a desarrollar estos productos y entender cómo hacer ese desembarco en Web3? Y ya te digo, entendiendo que muchas veces, en el caso de propiedades, son patrocinadores que te pueden dejar un agujero importante. Sí, es una decisión, más que por el agujero, eso no me preocuparía tanto. No ha habido muchos casos, ha habido realmente muy, muy contados, no más que menos nosotros cuando estaba ahí en Overactive Media en Mad Lions viendo patrocinios no pasaba más a menudo que en otras industrias. Lo que pasa es que cuando ocurre, pues toda la gente que por, digamos, ideología tal vez casi política está contra cripto, pues le gusta darle mucha publicidad y tal, y si lo hace una empresa de otro tipo, pues nadie presta atención, ¿no? Pero lo que para mí es fundamental sobre todo es que hay partners que no te van a aportar un valor añadido realmente, que lo único que buscan es pues, que tú les des publicidad, o sea, que buscan un patrocinio, ¿no? Básicamente, buscan patrocinar. Y yo creo que eso es una oportunidad perdida, ¿no? O sea, nosotros en Overactive Media, en Mad Lions, tenemos un partnership con Cílica, y el motivo por el cual cogimos Cílica, aparte de porque son neutros en carbono, fue porque de todos los partners que teníamos sobre la mesa, y teníamos a todos los usual suspects, eran los que más se involucraban y los que tenían ideas mejores de cosas que hacer, ¿no? Muchos de los demás, oye, mira, tú haces publicidad de nuestra blockchain y hacemos pues las cosas básicas, ¿no? Sota, caballo y rey, que ya se han hecho varias veces y que tal y cual. Y Cílica realmente
querían ir un paso más allá, ¿no? Sí, hacer las cosas que se han hecho, pero luego proponían cosas pues que igual de las de 5, una sale bien, pero son esos experimentos que realmente pueden mover la aguja, ¿no? Y que realmente pueden llevarnos a entender mejor cuál es el sitio de un club en blockchain, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, que sea un partner que realmente quiera experimentar y mover, digamos, la aguja contigo, ¿no? No solamente hacer sota, caballo y rey y publicitar. Ahí Claro. John, te toco porque tú además has sido uno de los últimos en firmar con la liga, o sea que más o menos cómo ha sido la experiencia con ellos. Hay 3 formas para que te suelten un montón de dinero, ¿vale? Una es que hayan hecho rondas bestiales. Si han hecho rondas bestiales con Venture Capital, es que ya alguien les hizo una due y aportan algún tipo de valor. Entonces, diría que me daría un poco de confianza. La segunda, que hayan hecho una ICO, pero eso pasó desde el 17, 18, 19, se hacían ICOs multimillonarias, entonces tenían un montón de dinero y lo podían gastar en lo que sea, pero no habían validado, en la mayoría de los casos, no habían validado modelo de negocio y era un poco riesgoso. La tercera, por ejemplo, es el modelo de socios, te puede pagar mucho porque lo financia con el lanzamiento de tu token, por eso elige Club Stop, porque sabe que va a poder, cuando lance su token, vender unos cuantos millones, entonces el acuerdo es millonario. Está claro, obvio que conozco el mundo del deporte de hace muchos años, es que al final los ceros ciegan a los directores de patrocinio, ciegan a los dueños de los clubes o a los presidentes, pero bueno, a veces hay que mirar un poco, si te ofrecen mucho más de lo normal, hay que mirar por qué razones y hay que investigarlo un poquito, ¿ok? O sea, hay que hacer una due. Mi primer consejo es que hagan una due económica y comercial, o sea, económica de por qué tienen el dinero y cuánto dinero tienen, para ver si realmente lo tienen. Y la segunda, más una due económica, o sea, vale, tiene modelo de negocio, está ganando dinero, le hace ganar dinero a sus clientes, porque si no, es lógico que cuando se le acabe el dinero, si no encontró un modelo de negocio, no va a poder pagar. Entonces, muchas veces igual lo aceptan y ya mi recomendación sería, ok, si vas a aceptar dinero, un contrato de $2 millones o $3 millones a un club de la parte baja de la tabla, ¿vale? Que no es lo normal, bueno, que te paguen por anticipado. O sea, el problema es que te dicen, vale, te voy a pagar 5 millones, sos el, no sé, voy a decir un nombre, no voy a decir ningún nombre, un club pequeño y te dicen que te van a dar 5 millones de dólares cuando lo normal es que te paguen 1. Pues, hey, si querés que de verdad te paguen, al menos asegúrate un mínimo, ¿no? Lo que pasa es que por ahí esta gente te dice, te voy a pagar 5 millones, te doy 500.000 ahora y después te voy dando pago de 500.000. Pues cobrarás la primera y si va mal la empresa, pues no cobrarás nunca más ninguno de los siguientes 9 pagos. Así que esto es mucho más comercial porque conozco lo que ha pasado, conozco a los clubes y conozco a estas marcas que han hecho esto y que tengan cuidado. También, como decía Jorge, no es algo propio del sector cripto, es verdad que sale mucho más. De todos. Que también con nuevas plataformas digitales y algún caso está empezando a ver ya, está empezando a verse también que ha pasado los mismos problemas. O sea, que no es algo startups también suele pasar. Pero bueno, lo que pasa es que en las startups es diferente. O sea, si tienen dinero es porque ya tienen un modelo de negocio más o menos validado o porque han recibido muchas rondas. Por eso digo que en las startups pasa menos porque ya hubo filtros. Hubo filtros de mucha gente para validar que esa empresa tiene sentido. Es verdad que, por ejemplo, ahora Cazoo tiene un problema, ¿no? Pero no es lo más típico. Es verdad que con cripto ha pasado más, pero ha pasado más porque no hay muchos patrocinadores de clubes que vengan de cripto, pero en porcentajes más alto que de una corporate o que de una startup. Pues con esto hemos llegado a las 10:30, se nos ha hecho al final rápido y se nos ha echado el tiempo encima. Os agradezco a los tres, con Pachi yo creo que hemos tenido un problema que lo hemos perdido, pero justo íbamos a decir. Sí, no, estoy vale, se me ha parado el vídeo, no sé qué pasa. Vale. Pues oye, mil gracias a los tres por haber estado presentes y oye, pues un placer haberos tenido por aquí esta mañana y compartir conocimientos y un poco, pues arrojar un poco más de luz sobre lo que es
la Web3, todo este entorno del que no siempre tenemos tantos conocimientos como nos gustaría y como decíamos, al final aprendemos todo sobre la marcha. Así que un placer y un abrazo a todos. Muchas Gracias. gracias. Abrazo.